En primer lugar, pedirles perdón si soy muy intenso. De hecho, yo creo que mi esposa está muy contenta de que estés aquí, porque dice que no me soporta. Voy a comenzar pues agradeciendo, pues como el resto de mis compañeros, colegas internacionales, pues la invitación de la Universidad de Anáhuac, el estar hoy aquí, a su directora, Josu Gamis, y también quiero agradecérselo a mis colegas y amigos, Rogelio del Prado y Rebeca Iliana, a la que desde aquí también les felicito por sus nuevos cargos. Bueno, pues como universitario que soy, pues doctores en las salas, universitarios, voy a hablarles de qué ofrecen los estudios visuales en la investigación en comunicación. Bueno, como les digo, ofrecen muchas cosas de entrada, pero la cuestión es cómo, digamos, justificamos el que los estudios visuales estén en los estudios de comunicación, ¿no? Sin perder mucho el tiempo, pero hacerle una introducción de cómo pienso, antes de comenzar realmente el texto del contenido de mi conferencia, quiero decirles que, digamos que esto es una opinión personal. Para mí la comunicación no es una ciencia, para mí la comunicación es un fenómeno. Y como tal, pues sería hablar de facultades de comunicación es como hablar de facultades de fenómenos. Es como si en vez de la facultad de Derecho, habláramos de la facultad del delito. Entonces, la comunicación como tal, como fenómeno, al estudiarlo, digamos, ¿cómo expresarlo? Es lógico que intervengan otras disciplinas, ¿no? Si lo primero que aprendemos en comunicación es la lengua, es decir, a hablar y a escribir, ¿no? Y de ahí pues nos enseñan en las escuelas el arte a expresarnos artísticamente, visualmente, sonoramente, a través del sonido, etc. Luego, es normal que digamos, haya tantas disciplinas entrando a estudiar este fenómeno de la comunicación, ¿no? En mi caso, por mi formación en filosofía, en arte, en comunicación, digamos, mi atención a los estudios visuales tiene que ver por lo que aportan los estudios tanto de la historia del arte, como el arte o la teoría del arte, como la estética en filosofía, ¿no? Que es lo que ha aportado que sea importante para trabajar en estudios visuales. Como les digo, soy muy intenso, he preparado un vídeo en el que van a ver ustedes dispositivos, artefactos y objetos visuales que son realmente, digamos, los objetivos de un investigador en estudios visuales. Adelante con el vídeo. Y simplemente, como les digo, es intenso, les voy a presentar como una especie de titulares, y de lo que se trata es de que vean cuál es el universo en el que trabajamos los investigadores en estudios visuales. Bien, sí, a ver ya las diapositivas. Bueno, ya me he consumido 10 minutos, ahora no sé qué contarles, ¿no? Bueno, intentaré, como le digo, resumir lo que le tenía preparado, pero ahí ven ustedes el universo de objetos visuales en el que trabajamos y verán que hay alguna serie de conceptos o nociones que vienen de disciplinas como la antropología, otros que vienen de la sociología, incluso de la política. Ahí se ve realmente, digamos, ese camino, esa encrucijada, ¿no?, de distintos objetos visuales que deben de ser analizados de distintas disciplinas. Todo esto tiene un origen epistémico, un origen que intentaría yo explicárselo, pero con más tiempo, de una forma más completa, ¿no? Realmente, de lo que le voy a hablar es de investigación básica, de investigación teórica, más que de una investigación aplicativa. El origen de todo esto es la cultura contemporánea, la posmoderna, en la que hay un giro lingüístico y, como le digo, todo se basa en la mediación del lenguaje que tiene que explicar la experiencia. En estas últimas décadas, pues, por decirlo de alguna manera, y lo acaba de defender hace un rato pues, mi colega Jack Ibáñez, hay un giro visual, un giro icónico, como quieran llamarlo ustedes,
si quieren leer a autores norteamericanos o si quieren leer a autores europeos, pues tanto en un sitio como en otro han defendido con distintos nombres esto que les hablo del giro pictórico o el giro icónico también, o el giro visual. El objetivo general de la epistemología posmoderna consistió en la interpretación de objetos dotándolos de significaciones que no necesariamente poseían. Por el contrario, este giro visual abre un nuevo camino hacia una epistemología visual que atiende a las reacciones que provocan las imágenes, contemplando con la misma importancia las propiedades físicas que a sus funciones sociales. Es decir, en la atención y el estudio de la visualidad supera la interpretación semiótica y rompe con el encasillamiento de los paradigmas disciplinares de un pasado reciente, como el que estábamos hablando antes en el debate que se estableció entre Ricardo y Jacques, que se encuentra entre la historia del arte, la estética, la teoría y los estudios culturales. Por otro lado, el conocimiento, los estudios visuales lo que va a hacer es un estudio sobre el conocimiento de la visualidad, ¿no? El conocimiento general de la visualidad. Como les digo, el conocimiento de esa visualidad requiere además de una base subjetiva, algo que para el racionalismo pues es, contrario, ¿no? Se trata de que los análisis de los regímenes escópicos, por ejemplo, complican una interpretación a través de la razón por su naturaleza o incluso por su morfogénesis. Bueno, en el desarrollo de del método visual que intentamos presentar a través de una investigación teórica, se lleva a cabo ese análisis más allá de la identificación de los significados y las implicaciones humanas de la visualidad. Se aborda, o lo intentamos abordar, una serie ya de conceptos o nociones que son concretas de los estudios visuales, como podrían ser los regímenes escópicos. Es decir, ahora mismo lo que estamos investigando es en la morfogénesis de esos regímenes escópicos, en la materialidad de la imagen. Es decir, hablamos de la materia de una imagen, hablamos incluso de su tactibilidad, y hablamos de otra serie de conceptos, si son muchos, como la imaginación objetiva. Es decir, cuando siempre se ha contemplado la noción de imaginación como algo subjetivo, ¿no? Es decir, que estamos intentando introducir nuevas nociones o conceptos que revolucionen, como se ha dicho antes, esa visión clásica o tradicional de los estudios de lo visual en comunicación. De hecho, no recuerdo el nombre de un profesor de una universidad de Puerto Rico que hizo un análisis estadístico de los métodos que se empleaban en comunicación, estableciendo los años, ¿no? Y el 90% de las investigaciones en comunicación utilizan métodos del siglo pasado y además de principios del siglo pasado. Es decir, se siguen utilizando métodos científicos que ya tienen muchísimos años, décadas, y que no corresponden ni siquiera con el contexto, humano, social, tecnológico, político de nuestros tiempos. Bien, los estudios visuales, como digo, interpretan la visualidad no solo como fenómenos neurológicos y fisiológicos, sino también como experiencias fenomenológicas, es decir, como vivencias percibidas a nivel personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues les voy a poner un ejemplo con esta imagen. Ahí tienen ustedes un huevo podrido. Tienen un huevo y un huevo podrido. Lo que estamos hablando es de que vamos a estudiar las imágenes a partir, de las reacciones que causa el fenómeno visual. Verán, si yo quiero describirles a ustedes, el olor sucio de un huevo podrido, lo podría hacer con palabras y todos me entenderían. ¿Por qué no hacerlo con imágenes? Es decir, hay que cambiar un poco la idea de que la imagen no es capaz de describir los objetos que existen en el mundo real a través de las reacciones, porque lo que hacen las palabras es precisamente describir reacciones. Es decir, yo puedo contarle a ustedes con palabras cómo huele un huevo podrido,
pero no lo pueden oler. Es decir, lo único que tienen es lo que le dicen las palabras, es decir, porque las imágenes no pueden describir con la misma, digamos, potencia epistémica esa misma relación. Es decir, una novela romántica puede causar emociones y sentimientos en la persona que lo lee. ¿Por qué no las imágenes pueden generar esas mismas emociones o sentimientos o esa misma descripción, si quieren ustedes, científica? Se trata de trabajar alrededor de esa idea, de que las imágenes pueden llegar a reemplazar a las palabras, que era lo que nos imponía el giro lingüístico. Es decir, todo está en el lenguaje, todo está bajo la tecnología del lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿esto es nuevo? ¿Me lo estoy inventando ahora? No, es decir, no es nuevo. Es algo que viene impuesto por el pensamiento occidental, por la filosofía occidental, y concretamente por una serie de autores que han tenido una, digamos, una gran influencia en las teorías actuales, tanto sociales como científicas como de comunicación. Antes se hablaba de los estudios empíricos y positivistas y recordaba que, bueno, que es un invento de Kant. Imagínense ustedes, los viejos Jacques Kant, que estará más que podrido en su tumba, con perdón de Immanuel Kant, pero Immanuel Kant simplemente, pues para ganar en los debates, habló con un amigo suyo matemático y dijo: vamos a matematizar mis resultados, porque si yo digo que 2 más 2 es 4, pues no se puede discutir. Pero claro, nosotros, digamos, los que pensamos de otra manera, diferente, desde una dimensión subjetiva, pensamos que 2 más 2 no son 4, porque si ponemos un reparto de 2 caramelos de fresa y 2 caramelos de limón, si decimos 2 caramelos de fresa para ti y 2 caramelos de limón para ti, no es lo mismo, porque a lo mejor a mí no me gusta el limón y me han tocado los caramelos de limón. No es lo mismo decir que te voy a dar 3 caramelos de limón y 1 de fresa, porque si a mí no me gusta el limón me estás dando 3. Es decir, que hay una dimensión subjetiva que la matematización omite. Es un camino que los conocimientos empíricos positivistas cierran, excluyen. Entonces, ese camino excluido y cerrado no ha sido investigado, no ha sido trabajado, y es donde, digamos, una investigación teórica en visualidad intenta socavar nuevos conocimientos, llegar a nuevos, digamos, conclusiones. Y todo eso tiene que ver con una dimensión subjetiva, cómo vivimos las experiencias, cómo reaccionamos ante lo que vemos, que como han visto ustedes en las diapositivas, el mundo es amplísimo, porque está lo que vemos, lo que miramos o lo que ojeamos. El lenguaje o la lengua española es muy rica en esto. Es decir, yo cada vez que tengo que hablar de estos temas en países anglosajones, tengo que decir que mi charla la voy a dar en español, porque pensamos como hablamos. Y entonces nosotros, los latinos, hablamos, tenemos ojear, ver y mirar. Ojear es cuando la visión pues simplemente sondea aleatoriamente el campo de visión. Ver es cuando, digamos, hay una intención en encontrar algo a través de nuestros ojos, de la percepción visual, pero mirar es una construcción social o es una construcción cultural, que es lo que le decía antes. Bueno, estos son, digamos, diapositivas en las que describo también otras de las propiedades que tiene la imagen, ¿no? Es archivo, una imagen puede actuar como archivo, como memoria, es testimonio, da información y comunicación, por eso está ahí, pero también es pato, como decían los griegos, es emoción o sentimiento, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que hay una diferencia en la intención de la percepción sensorial de la visión, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene? Cuando me queden como 5 minutos o 6 me avisan, porque no he pasado de la segunda página. Digamos que todo esto tiene un origen en Hegel. Hegel, el Weltgeist hegeliano, es lo que él llamaba el espíritu del mundo, o el espíritu universal. Para Hegel, digamos que el mundo
tenía un movimiento hacia adelante. Es decir, la expresión de la razón en la historia del mundo es, digamos, un movimiento en el que la humanidad va siempre hacia la autoconciencia y hacia la emancipación. Esa idea de evolución, de movimiento continuo hacia adelante que Hegel introduce en el pensamiento occidental es el que, digamos, luego va a ser tomado y va a ayudar a interpretar otro tipo de cuestiones humanas, como por ejemplo el arte, que es lo más próximo a los estudios visuales. Es decir, el arte, como progresa, bueno, puedo decir el arte o puedo decirlo aquí en este foro, la ciencia. Tanto el arte como la ciencia, como progresa en la visión hegeliana, es destruyendo lo anterior, que queda viejo y obsoleto, y generando algo nuevo. Es decir, el movimiento. Si estamos continuamente en el pensamiento occidental destruyendo el pasado y construyendo algo nuevo. Esto también, como les digo, no solo llega a la ciencia, es decir, destruimos el principio de falsibilidad, es simplemente decir que lo anterior es falso y lo nuevo es verdadero. En el arte o en la cultura visual, lo que vamos a hablar es de semióticas ilimitadas o semiosis ilimitada, que significa que el sentido que tiene un signo o el significado que tiene un signo o un símbolo perece en el tiempo y adquiere uno nuevo. Así, por ejemplo, podemos interpretar o podemos asumir en el mundo contemporáneo que pasó en la pandemia, que cuando se abren los museos con sus obras por internet a nivel global durante la pandemia, pues que hubiesen protestas globales de obras que se exhibían en museos como en Ámsterdam o en Europa, donde se veían óleos de grandes tamaños y la imagen pues reproducía pues a lo mejor un señor europeo pues azotando a un indígena amarrado a un árbol, ¿no? Es decir, representando una escena de esclavitud, pues que cuando fue representado digamos en su tiempo, pues tuvo, digamos, su significado, su sentido, porque representaba el momento o el tiempo de su época y en aquellos tiempos eso tenía valor y por supuesto ahora era un escándalo, es decir, cómo se podía exhibir una imagen con toda la normalidad de azotar a un ser humano, ¿no? Esto es lo que es otro fenómeno que han visto ustedes en la diapositiva que llamamos el anacronismo visual y que tiene que ver con otro concepto que investigamos en estudios visuales, que es la autonomía de la imagen. De ello habla William Mitchell, que dice que quieren las imágenes en su obra. ¿Qué quieren las imágenes? Las imágenes lo que quieren es tener vida propia. Es decir, ya no quieren tener un significado o un sentido dado por la imagen. Por eso hablamos también de la muerte del autor, porque una vez que la obra es creada por el autor, en el tiempo se independiza del autor. Es decir, el que pintó esa escena del esclavo azotado no pensaba, digamos, pensaba en su tiempo y lo que eran valores de su tiempo, sociales, políticos, humanos, etcétera. Pero lo que no podría nunca haber entendido es que la imagen cobra vida propia y ahora, digamos, expone otro sentido, otro significado diferente en el siglo XXI. Esa idea que tenemos de la evolución, de lo antiguo perece y lo nuevo, es hegeliano, es una visión que influye hegeliana. Esto continúa en otro historiador, en las vindicaciones de Jacob Burckhardt, que va a hacer un estudio en el siglo XIX sobre las primeras aportaciones a las obras artísticas. Burckhardt lo que va a introducir es otra, digamos, mirada distinta sobre lo visual. En este caso se va a fijar en cómo las artes superan la espiritualidad de la edad de fe, es decir, representada en la Edad Media, y evoluciona hacia una sensualidad del periodo siguiente, que es el Renacimiento. El método de él lo que va a introducir es la religiosidad, es decir, otro sentido distinto, es decir, otra mirada distinta sobre lo visual, es decir, lo espiritual
No se queden solo en la religión. Cuando Burke introduce la religiosidad, realmente nos está hablando de espiritualidad. Y él, para hacer esto, pues lo que hace es una suma de fichas, de textos, de periodos diferentes, en las que va consultando las formas visuales y textuales, lo cual le permitió establecer periodos históricos. Él se inventa el periodo histórico a través de esas fichas. Su trabajo fue muy criticado porque introdujo la subjetividad. Es un autor que introduce ya la subjetividad en el análisis visual, en los materiales que él estudió, y su enfoque todavía es, digamos, influenciado por la visión tripartita de Hegel. Para Hegel hay tres etapas del desarrollo histórico, ¿no?, que pasan por el espíritu de Persia, por el espíritu de Grecia y Roma, ¿no? Lo que es la cultura, digamos, visual está influenciada por la grecolatría, es decir, muchos análisis visuales que se hacen en comunicación tienen una base en los estudios de la grecolatría y la romanofilia, es decir, los estudios que se hacen de los monumentos, de las monedas, de las representaciones de las personas, en monumentos o en objetos, ¿no?, de los grandes héroes de Roma o de las grandes figuras de Grecia, ¿no? Todo esto viene de la mano de Burke. Burke va a asociar la subjetividad a la influencia de los pueblos germánicos y la objetividad la considera como algo que tiene que terminar en la Edad Media. Bueno, la ruptura con la tradición hegeliana también va a comenzar con Burke, aunque se inicia, digamos, asociándose a Hegel, pero va a identificar la egolatría de los gobernantes y la crisis moral convencional como factores claves en la evolución cultural. Todo esto, como le digo, se va introduciendo, es decir, son recursos que ahora vamos a emplear en los análisis visuales. Si ustedes leen algún análisis o trabajan con análisis fílmicos o de fotografía, vamos a ver precisamente estos aspectos, estos enfoques, ¿no? Burke lo va a estudiar en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, va a estudiar distintas formas de representar el espíritu a través de esos objetos visuales. Seguimos avanzando, ¿no? Y hay otra nueva aportación. En este caso son las fórmulas de unos historiadores que ya no aceptan la visión hegeliana. Estoy hablando de Henry Wolfing, de Ernest Gombrich o de Erwin Panofsky, que son todos discípulos de Avi Warburg, por eso lo he citado ahí, y que como no me va a dar tiempo de llegar a bueno, sí creo que me va a dar tiempo de llegar a Avi Warburg, bueno, estos autores introducen, ahora hablaré un poquito solo de Avi Warburg, que digamos es mi ídolo, si tengo que hablar de idolatría, es el que introduce, estos historiadores van a introducir en el análisis visual las vertientes de la política, la economía o los conflictos sociales contemporáneos a su tiempo, y salvando esa herencia de la hegeliana. Y digamos, va a aparecer estas interpretaciones de estos historiadores, a mi juicio, aparecen en la moderna semiótica, que ha tratado en numerosos intentos de encuadrar la idiosincrasia de su metodología en el marco de la historia, demostrando que la forma que adoptan los signos con su lenguaje peculiar puede o tiene la capacidad de ordenar el pasado. Estoy hablando de Charles Sanders Peirce, es decir, él va a través de su teoría, digamos, su teoría del lenguaje, su teoría semiótica, como mejor se conoce, pues va a hacer esa aportación, ¿no?, que a través de los signos visuales somos capaces ya de organizar los tiempos pasados. Esto va a aparecer en otros semióticos como Uspensky, Longman, Bakhtin, el propio Eco, o antropólogos como Clifford Geertz. Su maestro el maestro de estos historiadores fue Avi Warburg, y maestro de Avi Warburg fue Karl Lamprecht. Estos intentaron alejarse totalmente de la visión hegeliana, esa visión hegeliana de lo general a lo particular, buscando la mentalidad propia de cada época en lugar de centrarse en las condiciones materiales de la creación artística. En concreto, Avi Warburg es un personaje muy interesante porque va a introducir algo que es muy relevante en los estudios visuales, que es la idea de la genealogía visual. Avi Warburg
hizo estudios de obras artísticas del Renacimiento, viajó a Italia, pero también viajó aquí a América, a Estados Unidos y al sur de Estados Unidos y el norte de México, y estuvo estudiando las poblaciones indígenas y encontró, encontró patrones comunes entre representaciones del Renacimiento italiano, con toda su influencia religiosa, y las representaciones que hacían los indígenas norteamericanos. Por eso le he puesto en el vídeo la serpiente, porque él tiene un estudio sobre la serpiente, un animal que aparece en representaciones tanto occidentales como americanas, pero también, orientales. Sí. Esto hizo pensar en Barbour y en sus discípulos que existe una genealogía de la imagen. ¿En qué consiste esta genealogía de la imagen? Que el hombre primitivo ha inventado o ha ingeniado unas imágenes para representar determinadas experiencias humanas que se repiten a lo largo de los tiempos, y que todavía hoy vivimos. Esas experiencias todavía las vivimos en un contexto diferente, pero la vivimos. Con lo cual, lo que diría esta teoría de la genealogía es que no existen imágenes nuevas, sino que todas las imágenes ya han sido inventadas y que lo único que hacemos es cambiar la forma de esas imágenes y, debido, como hemos estado explicando, a ese pensamiento hegeliano, le identificamos. ¿Lo ve? No me daba tiempo. le cambiábamos los significados, los sentidos, pero que todas las imágenes han sido, ya inventadas y se repiten. ¿Cómo lo podemos demostrar? Lo podemos demostrar porque si yo levanto un puño, o levanto las manos, o te arrojo un puño, todos aquí sabemos qué está significando. Si nos arrodillamos, todos sabemos lo que está significando. Sí, hay imágenes que, provienen de esa etapa primitiva que tiene un origen, y sigo, en la relación entre la naturaleza y el ser humano. Sí, luego tenemos que hablar de tenemos que investigar la visualidad, incluso intentando llegar a enfoques biológicos, es decir, el ambiente, el ecosistema natural del hombre, no solo los ecosistemas políticos y sociales, son capaces de modificar o alterar esas imágenes y darle sentido y significado. Me quedan muchas cosas por hablarle. Le he hablado ahí a metralleta, ya le digo que mi esposa quiere que esté fuera de casa porque eso es muy interesante. Entonces, simplemente quiero dejarle un último concepto. El de régimen escópico es muy largo de explicar, pero creo que las imágenes quedan explícitas, ¿no? La idea de las ideologías visuales generando un ecosistema visual que crea un significado social y colectivo. Es decir, las imágenes son capaces de construir lo social, pero también lo social condiciona lo visual. Es decir, en determinados países las mujeres no pueden llevar minifalda, es decir, la religión le prohíbe mostrar determinadas partes del cuerpo. Es decir, lo social condiciona lo visual, y en otros lados lo visual condiciona lo social. La propaganda, por ejemplo, política, es capaz de modificar una reacción o un comportamiento. Simplemente el último concepto, y hablo, la imaginación objetiva, ¿no? Le voy a poner, bueno, todo esto era para, por ejemplo, esto tiene que ver con los regímenes escópicos, ¿no? Rubén tenía una obsesión por mostrar la violencia de su tiempo. Entonces, todas sus obras que son representaciones de la violencia. Tenía una obsesión por la violencia de su tiempo y por la violencia de las poblaciones de las zonas rurales. Y lo hacía también como una forma de criticar a las monarquías, al gobierno absolutista, ¿no? Eso es un régimen escópico. Este es un régimen escópico, pero contrario. Es en la democracia, cuando aparece la democracia en España, la crítica al antiguo dictador militar, ¿no? Que es el general Franco.
Esto es una imagen real de lo que está sucediendo en Ucrania y un documental. Esta es la imaginación objetiva. Y con esto acabo, porque yo creo que ya no me queda más. Y acabo hablando de la imaginación objetiva con una pregunta. ¿Qué puede expresar más? ¿Una imagen real como la de la izquierda o un documental fílmico? Sí, ¿qué podría expresar más el horror de la guerra de Ucrania? Que a nosotros los europeos nos cae muy cerca y no sabemos si vamos a entrar en breve en ese conflicto, de otra manera. Sí, ¿qué puede expresar más o cómo puede, si quiero hago la pregunta más completa, ¿qué puede provocar más reacción en el espectador? ¿Una imagen objetiva, como puede ser una fotografía de un reportero, o un documental? Es decir, una narración que ya por ser, digamos, una narración muy elaborada, entraría ya a, digamos, a clasificarse de ficción. Pues la respuesta por algunos autores en los estudios visuales, como podría ser George Didi Huberman o Jacques Rancière, es la segunda. Es decir, una imagen de un fusilamiento o de un genocidio o del genocidio o del holocausto judío en Alemania no provoca tantas reacciones como la lista de Schindler de Steven Spielberg. Es decir, que a ese concepto de una imaginación objetiva, es decir, de una interpretación objetiva de las imágenes, es, digamos, también otro campo, otro objeto de investigación o de gran interés para los estudios visuales. Es decir, ¿por qué la imaginación objetiva puede dar mayor, digamos, conocimiento de lo que realmente está sucediendo en Ucrania, frente, digamos, a una visión objetiva, donde hasta cierto punto esa semiosis ilimitada acabaría con un sentido completo, es decir, habría tanto significados o sentidos como individuos cuando se contempla esa imagen, con lo cual, digamos que mucho de todo, poco de nada, es decir, no tendríamos una conclusión sobre la imagen. Y nada más, aquí concluye mi intervención, espero no haberles aburrido y muchísimas gracias por su atención.